Vamos a estar hablando sobre la autoridad en la guerra espiritual. 500 años antes de Cristo, un hombre chino, filósofo chino, escribió un libro que se llama El arte de la guerra. Y en ese libro él escribió lo siguiente: si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer al resultado de 100 batallas. Si te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, por cada victoria sufrirás derrota. Eso es, en otras palabras, los que son como la onda del mar, son inconstantes en sus caminos. O como mencionamos el domingo pasado, hay momentos en los cuales estamos, verdad, de que hoy es el año de la gran victoria de Cristo en mi vida y hoy yo voy a entregar toda mi vida al Señor y voy a ver resultados que nunca he visto. Y 2 semanas después de esa expresión de fe, pues la persona está decaída, frustrada y desanimada. Si te conoces a ti mismo y no conoces a tu enemigo, por cada victoria sufrirás derrota. Y miren cómo él termina. Si no te conoces a ti mismo, ni tampoco a tu enemigo, sufrirás en toda batalla. Si tú no conoces quién eres en Cristo y la autoridad que Cristo te ha dado, pues en el ataque del enemigo no vas a saber cómo enfrentarlo. Entonces, como somos personas de fe, como somos personas que estamos en la palabra de Dios, como somos personas que nos damos cuenta, podemos discernir el ataque del enemigo, entonces podemos en la autoridad de Cristo resistir el ataque del enemigo, resistirlo cuando ataca a la familia, resistirlo cuando ataca nuestro servicio a Dios, resistirlo cuando ataca nuestras metas espirituales o personales. Porque conocemos quiénes somos en Cristo y también sabemos sobre la naturaleza del enemigo y las estrategias que él utiliza para atacar nuestras vidas. Entonces, hay que saber, amados, que usted tiene un enemigo y que luchamos contra él. Tenemos un enemigo y luchamos contra él. Libro de Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice la Escritura: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Estar firmes contra las acechanzas del diablo, como dijo Pablo en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 11, las maquinaciones del enemigo para que no gane ventaja. Entonces, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo, dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Esos versículos de Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13, nos están enseñando lo siguiente: con quién luchamos, contra qué luchamos y cómo luchamos. Esos 3 versículos del 6 al 10, eso es lo que encierra. ¿Con quién luchamos? ¿En contra de qué luchamos? ¿Y cómo luchamos? En la guerra física y especialmente en el tiempo antiguo, la forma de batalla era la caballería, la infantería y la artillería. Eso era lo que se utilizaba. El que, ¿verdad?, iba en el caballo, en el carruaje. La artillería era los que lanzaban la honda y también los arqueros. Y la infantería era el que tenía la espada. Y obviamente cuando se enfrentaba el ejército con la espada, pues ellos luchaban y combatían. Ahora, hay algo muy interesante en entender en este pasaje. Pablo claramente utiliza nuestra lucha, nuestra guerra, nuestro conflicto. Dice él: nuestra lucha no es con carne y no es con sangre. Y luego menciona ahí, ¿verdad?, gente que ha mencionado toda la jerarquía del infierno. Pero quiero traer la atención a la palabra lucha. Dice nuestra lucha. Pablo está usando aquí la forma más difícil y más cruel que había de combate en lucha.
sea, yo le he mencionado, hay caballería, hay infantería y hay artillería. Y el infantero iba con su espada a la guerra. Y el que iba en el carruaje o en el caballo, pues iba en el carruaje o en el caballo, o el arquero o el que lanzaba la honda. Y desde luego eso es lucha, eso es conflicto, eso es guerra. Pero aquí Pablo, cuando dice lucha, nuestra lucha, él está usando la forma más difícil y más cruel que había en guerra. No tiene que ver con artillería, no tiene que ver con infantería, no tiene que ver con artillería. Ahí la lucha a la cual él se refiere es la lucha cuerpo a cuerpo. Esa es la palabra que él utiliza. La lucha cuerpo a cuerpo. Y nada más de mencionar la palabra y definirla, usted puede darse cuenta qué tenso, qué cruel y qué difícil es luchar cuerpo a cuerpo con alguien para uno sobrevivir. ¿Está conmigo? Si usted vio la película Saving Private Ryan, hay un momento dado, una película muy tensa y muy violenta. Desde luego nos habla, ¿verdad?, de una historia que tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Y en una de las escenas de la película hay un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Y en la escena de la película se ve lo cruel, lo difícil, lo desesperante que es este tipo, ¿verdad?, de lucha de cuerpo a cuerpo. Si usted, ¿verdad?, ve lucha olímpica, no la lucha, ¿verdad?, esta que es de entretenimiento, ¿verdad?, que vemos por ahí que se hace un teatro de todo. Pero en la lucha olímpica, ¿verdad?, que es una lucha real, se ve cuando están cuerpo a cuerpo y se ve la fatiga, se ve el afán, se ve el desespero por ganar ciertos puntos y triunfar en contra del contrincante. Y con relación a sobrevivir a la lucha, pues Pablo está hablando de algo bien serio. O sea, y es lo más cruel en guerra, la lucha cuerpo a cuerpo para uno derrotar al enemigo y sobrevivir a esa mala experiencia. Y prácticamente pues esta sería la imagen del versículo que está mencionando Pablo ahí en ese versículo 10 cuando dice nuestra lucha. Se refiere a una lucha cuerpo a cuerpo. Cuando el enemigo ataca, cuando el enemigo quiere posicionarse, cuando el enemigo quiere ganar ventaja, cuando el enemigo quiere detener tu avance, detener tu efectividad, detener tu experiencia de fe, detener tu desarrollo espiritual, detener tu crecimiento en Cristo, detener tu conocimiento en Cristo. Él te enfrenta con fuerza. Oye bien, te enfrenta con enojo, te enfrenta con violencia. Y algunos de nosotros podemos tener ese tipo de experiencia y no darnos cuenta. Inclusive hay personas que se ajustan o se acomodan a ciertos conflictos, a ciertas experiencias difíciles de la vida. Se ajustan y tienen la mentalidad y la actitud de que de eso no pueden salir. Y es el enemigo haciendo guerra, es el enemigo posicionándose, y es el enemigo sobre tu vida y sobre tus intereses, una vez más, para que tu vida no experimente toda la bondad y todo el bienestar que Cristo ha destinado para ti, para mi vida. Por eso es que Cristo dijo, el diablo o el enemigo viene para matar, viene para robar y viene para destruir. Es una lucha, viene para destruir. La intención del enemigo es destruirte, es acabarte, es romper todo lo que te haría a ti feliz y próspero y floreciente. Y uso esas palabras porque la Biblia dice, el justo florecerá como la palmera. Y el enemigo no quiere que tú florezcas como una palmera. Y lucha. O lo disciernes o sencillamente te devora, gana ventaja, se posiciona, te domina, te controla. Y puedes venir a la iglesia y cantar 3 coritos y salir de este lugar y nada.
Por eso es que Pablo dice, por lo demás, luego de él aconsejar a los esposos, luego de él aconsejar a las esposas, luego de él aconsejar a los hijos en Efesios capítulo 6, le dice a la iglesia en el versículo 10, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitas fuerza en esta lucha que te voy a definir en un momento, necesitas la fuerza de Dios. No es la fuerza del psicólogo, no es la fuerza del motivador, no es la fuerza del cumpleaños. No digo el cumpleaños porque hay gente que el único día que vive animado es cuando cumple años. No se debe al momento, no se debe al evento. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué razón, Pablo? Porque nuestra lucha es una palabra de alerta. Pablo no usa ahí la palabra combate, se refiere de que una flecha voló, ¿verdad? De aquí a allí. ¡Ay! No se refiere cuerpo a cuerpo. Estamos enfrascándonos cuerpo a cuerpo con el enemigo. Quiero que tengan esto en mente. Quiero que esto sea claro en tu vida. Le dice Pablo a la iglesia y el Espíritu de Dios le habla a nuestras vidas en el día de hoy. Ahora, cuando él dice no es con carne ni sangre, hay que aclarar algo. No es que Pablo elimina del todo lo que es la presencia humana o la maldad del ser humano en una experiencia difícil. Pero esto es lo que sí él está diciendo. Hay una fuerza, hay una influencia detrás de la carne y la sangre que viene del enemigo que quiere destruir tu vida. Porque desde luego hay experiencia de maldades donde vemos a los seres humanos. Un ejemplo, digamos cuando Hitler mató o eliminó a 6 millones de judíos. Él era que un hombre, carne y sangre, con una agenda de maldad, siendo injusto en eliminar a una raza, a un grupo étnico. Pero detrás de él, ¿qué es lo que había? El mismo infierno. Entonces, en ese sentido, él no elimina lo que es la presencia humana. Podemos concluir lo siguiente, que a la lucha a la que Pablo se refiere, él está utilizando lo que fue un ángel caído, Satanás y sus ángeles, cuando habla de principado, potestad, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, huestes espirituales de maldad. Él está utilizando eso y al mismo tiempo la maldad en el corazón del hombre debido al pecado del hombre. Está conmigo, está conmigo. Entonces la maldad se manifiesta por la naturaleza pecaminosa humana y la influencia del diablo y de los ángeles caídos que toman lugar delante de nosotros en la lucha para ganar ventaja. ¿Ok? ¿Están conmigo? Solo hemos definido la palabra lucha. Entonces, ¿con qué luchamos? Ahí está, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Y hay gente que dice que la jerarquía del diablo se refieren a demonios que atacan países, demonios que atacan ciudades, demonios que atacan hogares. No vamos a entrar en eso porque si no, no nos vamos. Entonces, el reino de las tinieblas, lo que sí podemos llegar a un acuerdo es que el reino de las tinieblas es bien organizado y bien unido. Bien organizado y bien unido. Cristo dijo en un momento dado, cuando le estaban diciendo, tú por el Espíritu, tú por Belcebú echas fuera a los demonios. Entonces Cristo claramente dice que si por el Espíritu de Dios o si por el dedo de Dios echo fuera yo demonios por vuestros hijos, ¿por quién lo hará? Entonces luego él habla sobre el reino de Satanás y él dice, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino ha llegado a su fin y ha caído, dando a entender que su reino es un reino organizado y es un reino unido. Entonces, mire esto, amados. Claramente la Biblia nos dice con quién es la lucha. Nosotros hablamos el domingo pasado de que se opone y se levanta contra todo lo que es de Dios, ¿verdad que sí? O es objeto de culto, ¿se acuerda? Entonces, si yo soy de Dios, Él se opone a mi vida. Si la iglesia es de Dios, Él se opone a la vida de la iglesia y a los propósitos de la iglesia. Ahora, por otro lado, hay personas que quieren darle
una idea, un concepto psicológico o sociológico a lo que es el embate del enemigo. Es la explicación secular, que detrás de la maldad hay una raíz psicológica o hay una raíz sociológica. Y por eso es que tenemos que ir, ¿verdad?, a donde el psiquiatra. Es por eso que tenemos que ir a donde el psicólogo. O, digamos, los expertos en sociología, ellos dicen, la maldad en este lugar se debe a la pobre condición socioeconómica del lugar. Por lo tanto, el gobierno es responsable de ayudar económicamente a esas personas para que ellos entonces puedan ser personas de bien en la sociedad. ¿Ok? Puede ser eso un pensamiento lógico, pero esa es la idea del enemigo para que los que ignoran la influencia del enemigo crean en eso. Porque les podemos decir que desde la década del 50 hasta el día de hoy, el gobierno ha invertido en lugares y en regiones de extrema pobreza millones y millones y billones de dólares. Y la condición o la actitud o lo que hay en el ser humano no ha cambiado para nada. No ha mejorado la situación. Pero me gusta más la explicación bíblica porque la Biblia no pierde tiempo en decir cuál es la raíz y cuál es la razón. Por eso es que Cristo dijo, del corazón del hombre vienen los malos pensamientos, del corazón del hombre vienen los adulterios, del corazón del hombre vienen los suicidios, del corazón del hombre vienen ¿qué? Las mentiras. Y que uno ve en eso, uno ve que es rebeldía, que uno ve en eso, orgullo, que uno ve en eso, mentira. ¿Y qué es lo que utiliza el enemigo cuando hablamos de guerra espiritual? ¿Con qué lidiamos? Lidiamos con orgullo, lidiamos con rebeldía y lidiamos con mentira. Amén. Por eso es que Cristo le dijo un momento dado a los religiosos de su tiempo cuando se oponían a él, ustedes hacen la voluntad de vuestro padre, el diablo. La mentira y el engaño viene por la maldad del corazón del hombre bajo la influencia del enemigo. ¿Ok? ¿Están conmigo? Entonces tenemos que discernir. Tenemos que conocer, hay una estrategia del enemigo, hay un orden del enemigo, hay una unidad del enemigo en contra del creyente en Cristo, en contra del seguidor de Cristo. Eso es muy claro. Entonces, cuando entre creyentes, entre hermanos, entre familias de fe, entre personas que han confesado a Cristo como su Señor y Salvador, hay que estudiar, hay que meditar, hay que analizar cuando se dan ciertas situaciones que no siguen el ejemplo de Cristo. ¿Qué está ocurriendo? Porque se supone que somos personas de fe. Se supone que somos personas llenas del amor de Dios. Se supone que somos una iglesia que está buscando y conociendo el amor de Dios para compartirlo con todo el mundo. Si no se están dando situaciones o experiencias de amor y de crecimiento y de unidad, tenemos que pararnos sobre la brecha y pensar riendo. Porque si lo que está ocurriendo es contrario a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios, yo tengo que sentarme un momento y meditar como hice esta semana en mi ayuno y en mi oración para discernir el ataque y la mentira, el engaño, el orgullo, la rebeldía del enemigo, porque se levanta contra todo lo que es de Dios y quiere detener mi efectividad, mi avance, mi crecimiento, mi madurez en el Señor, mi servicio al Señor, mi ministerio en el Señor. Entonces me paro en la brecha y comienzo a estudiar y comienzo a analizar y comienzo a meditar. ¿Por dónde viene el enemigo? O como decía el comercial en Puerto Rico, por donde quiera se cuela Carmela. Quiere colarse, quiere entrar. Quiere entrar. ¿Están conmigo, amados? Y mientras estábamos, ¿verdad?, en ese momento, mire lo que nos dice la palabra. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrelo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones, con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancia. ¿Sabe lo que es jactancia ahí?
orgullo. En otras palabras, o te peinas o te haces rolos. Porque si dices que estás en la verdad, pues no encubras la verdad con este tipo de actitud. Con actitud orgullosa, con actitud rebelde y con actitud mentirosa. ¿Por qué razón? Pues si la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios, dichas cosas son terrenales, puramente humanas y ¿qué? Demoníacas. Si ahí está hablando de demonios, significa a la influencia de ¿quién? Del enemigo, y a la influencia del enemigo, en mi actitud, en mi comportamiento, en mi administración de mis bienes, de mi hogar, de mi familia, en mi servicio al Señor. Hay una influencia. Entonces, si yo me dejo dominar por esa influencia, viene el egoísmo, viene la arrogancia, viene la altivez, viene la división, viene la murmuración, viene el chisme, viene todas estas cosas que él dice, eso no viene de Dios, no es sabiduría de Dios, es puramente carnal, de la maldad que hay en el corazón del hombre, es del mundo y es demoníaco. Pues donde hay envidias, ambiciones egoístas, también habrá desorden y toda clase de maldad. Pastor, ¿y qué tiene que ver eso con la autoridad del creyente? Tiene que ver mucho. Especialmente como vamos a cerrar la serie el próximo domingo. ¿Y por qué lo digo? Hace unos días atrás entró una llamada a la oficina de la iglesia, una persona desesperada. No busque quién es porque no es de aquí. De esas llamadas que nos llegan hasta de España. Ay, porque vi la predicación en el internet. Ay, porque vi la página. Ay, porque creo que necesito oración. Y nos entra una llamada de una madre desesperada. Usted sabe, cuando una madre está desesperada hay que escucharla. Hay que darle atención. Una madre desesperada por su hijo. Su hijo que ella dice, mi hijo a quien lo crié en la iglesia, mi hijo a quien le he dado un gran ejemplo, mi hijo en que es una buena persona, de momento la tortilla se ha virado y mi hijo tiene una actitud rebelde, una actitud fría, una actitud de inclusive no acompañarnos a la iglesia, así mismo. Y el papá del nene no está. Nosotros nos divorciamos hace unos, 8, 10 años atrás. Y el papá del nene es creyente. No, el papá del nene no es creyente. El papá del nene no me apoya en los asuntos de fe. El papá del nene, pues no cree como yo creo. Y entonces por otro lado me dice, él está con una noviecita que la noviecita pues no es creyente. Y entonces la mamá de la noviecita me está diciendo a mí que yo estoy muy anticuada en cómo yo quiero criar a mi muchacho. Y verdad que las opiniones son como las narices. Todo el mundo tiene una. Pues ella está criando a su hijo a la manera que ella entiende que es la mejor y viene la opinión de otra persona a meter las narices donde no tienes que meter las narices. Que yo estoy muy a la anticuada, entonces tengo confusión, no sé qué hacer. Y yo le hablo a mi hijo sobre buscar de Dios, esperar en Dios y el propósito de Dios. Y especialmente me dice, él nunca ha sido una persona así. Nunca ha sido una persona así. Entonces ahí le empezamos a hablar. Mira, quiero que, número uno, entiendas que lo que dice el papá del muchacho no viene de Dios. Eso es una mentira, porque el diablo usa la mentira. En la guerra espiritual el diablo usa la mentira. Lo que está diciendo la señora también es otra mentira, te quiere confundir. De que tú estás a la antigua, tú estás, ¿verdad?, protegiendo tanto a tu muchacho cuando hoy la sociedad es completamente diferente. Eso es una mentira del enemigo. Por lo tanto, entonces la forma de tú orar, para que entiendas que estás en una guerra espiritual, la forma de tú orar por esta situación es así, es así, es así y es así. 2 semanas después de esa conversación llamó y me dijo, pastor, no lo va a creer. Sí, lo voy a creer, porque al que cree todo le es posible. Las cosas han tomado un giro de 180 grados.
Y le dije, magnífico, pero no bajes la guardia, porque esto es de tiempo en tiempo. Es constante, es preocupante y es amenazante. ¿Están conmigo, pueblo? Entonces, mire ese pasaje de Santiago. En cómo llega el desorden debido a toda clase de maldad. ¿De dónde viene la maldad? Del reino de las tinieblas y del corazón pecaminoso del ser humano. Y cuando hay desorden, entonces él dice, eso es terrenal, eso es mundanal y es demoníaco. Donde hay desorden y donde hay maldad, hay una influencia del enemigo. Entonces, ya contestamos. Nosotros luchamos, ¿verdad? ¿En contra de qué? Las acechanzas del enemigo. Oiga bien, la palabra griega para acechanza, como dice Pablo ahí en Efesios y como también usa en Corintios, la palabra griega es metodía. Y de ahí se deriva la palabra método, estrategia o inclusive también la palabra artefactos. Hay diversos artefactos, ¿verdad? O formas de ataque del enemigo. Las acechanzas y las artimañas del enemigo las podemos mirar de esta forma: sobreestimar, subestimar, tentación y acusación. Tentación y acusación. Cuando hablamos de sobreestimar, es lo que él quiere es que tú sobreestimes el poder del enemigo. Que tú le des más importancia al poder que él tiene versus la autoridad que tú tienes. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? De que tú le des más estima al poder que él tiene. Y especialmente cuando Pablo, ¿verdad?, está utilizando principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad. Que cuando tú ves esa jerarquía del infierno, digas, wow, eso se ve muy fuerte en contra de mi vida. ¿Podré o no podré? ¿Podré resistir en el día malo? ¿Podré estar firme en los momentos difíciles? Entonces el enemigo quiere que tú le des más crédito, más estima. Subestimar se refiere a lo que ya hemos hablado, ignorar su ataque o no discernir su ataque o no hacer nada al respecto. Tentación, que no necesitas a Dios. No tienes por qué razón aferrarte tanto a las cosas de Dios. No te hagas un fanático. No necesitas a Dios. Estás bajo la influencia del enemigo. Y este es muy importante, acusación. ¿Sabe lo que quiere la palabra acusación? Inclusive, diablo, la palabra diablo es un verbo. Significa el acusador, el acusa. Y ahí lo que él utiliza es que no somos dignos del perdón de Dios, no somos dignos de la gracia de Dios, no somos dignos de la misericordia de Dios. Y él quiere que tú estés todo el tiempo sintiéndote acusado, ¿verdad? ¿Verdad? Que haya ese pensamiento de que no eres digno de la presencia de Dios, no eres digno de buscar de Dios, no eres digno de acercarte a Dios, no eres digno del perdón de Dios. Por eso hay gente que inclusive ve a Dios y le tiene miedo porque Él es muy santo y yo soy muy pecador. Y por lo tanto no me puedo acercar a Él. O por lo tanto yo he cometido tantas cosas perversas que no soy digno del perdón de Dios y me hablan del amor de Dios, me hablan del perdón de Dios y no lo asimilo porque no me encuentro que Él puede perdonarme. Eso es una influencia del enemigo. Amén. Entonces mi identidad con Cristo me da autoridad. Mi identidad con Cristo me da autoridad. Apréndase eso. Salga de aquí con esa frase. Nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda autoridad de maldad. Mi autoridad en Cristo, mi identidad en Cristo me da autoridad. Yo sé que yo tengo más poder y más autoridad que el enemigo. Yo lo sé. Yo lo oro, yo lo declaro, yo uso la armadura de Dios, yo resisto, yo reprendo y yo echo fuera todo lo que viene del enemigo que quiere minimizar mi
efectividad y mi desarrollo de fe en el Señor. Amén, amados. Nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda autoridad de maldad. ¿Qué autoridad de maldad dijo Pablo? Principado, potestades, gobernadores de las tinieblas, huéspedes de maldad. Mira al que está a tu lado y díselo: tu autoridad en Cristo puedes más que la autoridad de maldad. Amén. Miren cómo lo dice Lucas capítulo 10, versículos 17 al 19. Dice: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda autoridad de maldad. Entienda eso. Entonces, mire esto. Ahí en el libro de Lucas es cuando Cristo comisiona o envía 70 seguidores de Él. Les dice: entren en las ciudades, vayan por los lugares y digan: el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando ustedes anuncian el reino de los cielos, y esto es muy claro porque esto es Cristo con su misión, estableciendo el orden de Dios en el corazón y en la sociedad, ¿verdad? En la sociedad humana. De eso se trata el reino. ¿Ok? Es el orden de Dios, es el orden de Dios en la vida, en el corazón humano, en el corazón de la familia, en el corazón de la comunidad. Entonces, Cristo les dice a ellos: ustedes salen y digan, lo primero que van a decir es el reino de Dios, la bondad de Dios, el propósito de Dios, el orden de Dios ha llegado a vosotros. Y luego que Él le dice eso, le dice: luego ustedes sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, echen fuera demonios. De gracia recibieron, den de gracia. Ok, pues vámonos. Y ellos se fueron con la autoridad de Cristo, con la comisión de Cristo y la autoridad delegada de Cristo de ir y anunciar el evangelio del reino. No nos dice cuánto tiempo duró, ¿verdad? La travesía. Si fueron 3 días, si fue una semana, si fueron 2 semanas o si fue un mes. Cuando llegamos al versículo 17, dice claramente que los 70 vinieron con gozo, maravillados por lo que ellos lograron en base a la predicación del reino de Dios. Y entonces ellos utilizan esa expresión: aún los mismos demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Cristo, más adelante dice que Cristo se regocijó en el Espíritu y oró a Dios y le dijo: Padre, te alabo porque me diste todas las cosas. Y todas estas cosas gloriosas y esplendorosas y maravillosas de tu reino y de tu voluntad y de tu propósito, todas las escondiste de los sabios, de los poderosos y de los entendidos, y se las has dado a los simples, se las has dado a los niños, a la gente que tiene fe y obedece tu voluntad. A ellos les has dado toda esta gloria del reino. Eso es Cristo, dice la Escritura, regocijándose en el Espíritu. ¿Ok? Entonces, y vemos, ¿verdad? El gozo de los discípulos. Los mismos demonios se nos sujetaban. En otras palabras, obedecían a nuestro ¿qué? A nuestro comando, a nuestra orden, a lo que nosotros indicábamos.
Si había un espíritu de enfermedad, salía el espíritu de enfermedad. Si había un espíritu de opresión, salía un espíritu de opresión. Si había un espíritu de suicidio, salía el espíritu de suicidio. Si había el espíritu de violencia, salía el espíritu de violencia. Si había, no sé, un espíritu de pobreza espiritual o de baja autoestima, salía ese espíritu. Los demonios se nos sujetaban en tu nombre, obedecían nuestro comando. ¿Y saben por qué? Porque nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda autoridad de maldad. Amén. Nuestra autoridad en Cristo es más poderosa que toda autoridad de maldad. Entonces, luego Cristo dice, ¡wow! ¡Qué bien! ¡Magnífico! Dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mire esto. Cristo dice, ¿yo qué? Veía. La palabra veía, cuando está ese verbo conjugado en la gramática, se le llama pretérito imperfecto. Uy, ¿qué quiere decir eso? Un pretérito imperfecto son acciones pasadas y enfatiza repetición y continuidad en el tiempo. ¿Lo entendió? ¿Lo entendió? Es una experiencia pasada, es algo del pasado que enfatiza repetición y continuidad en el tiempo. Un ejemplo, su madre le reñía constantemente porque siempre estaba dispuesto a jugar un partido con sus amigos, pero nunca tenía tiempo para hacer sus deberes. No tuvo tiempo ayer, no tuvo tiempo hoy, no tendrá tiempo mañana. Es una acción pasada que tiene una repetición en el tiempo o es constante. ¿Ok? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque Cristo dice, yo veía a Satanás caer del cielo, por lo tanto les doy potestad a ustedes para hollar serpientes y escorpiones. Y también, entienda, nada le va a hacer daño. ¿Por qué razón esto es muy importante? Mire esto, como Cristo lo está diciendo aquí y como Pablo lo mencionó en Efesios capítulo 6. Pablo dice, esto es muy serio, esto es una lucha seria, esto es una lucha cuerpo a cuerpo, pero ¿sabes qué? Entiende que nada te va a dañar, por lo tanto, no temas. Porque vas a poder resistir en el día malo y habiendo acabado todo, vas a estar firme. Eso dice Pablo en el versículo 10 de Efesios capítulo 6. Por lo tanto, no temas. Entonces Cristo le dice a los discípulos, ustedes tampoco tengan temor, porque yo veía a Satanás caer del cielo, les he dado autoridad, les he dado potestad contra toda maldad. Cuando él dice serpientes y escorpiones, en la mente judía se refiere claramente a demonios. Y nada de esto os dañará. Entonces, cada vez que usted utiliza, escuche bien, porque aquí viene la palabra veía. Cada vez que usted utiliza el nombre de Jesús, cada vez que usted ejerce la autoridad de Cristo en su vida en contra de la acechanza del enemigo, ¿sabe lo que está ocurriendo? El plan del enemigo cae. La estrategia del enemigo es detenida. La estrategia del enemigo es resistida. La estrategia del enemigo es echada fuera, es expulsada. Porque el reino de las tinieblas en la proclamación del evangelio, en el nombre de Jesús, tiene que someterse y va cayendo. Amén, delo con ánimo, delo con ánimo. Cada vez que en el nombre de Jesús oramos, el reino de las tinieblas cae. El plan del enemigo cae. Cada vez que en el nombre de Jesús predicamos la palabra de Dios, el reino de las tinieblas se somete, se sujeta. Tiene que detener su influencia porque se está proclamando el nombre de Cristo. Amén. Por eso es cuando le hablamos a la dama, tienes que orar de esta forma. Esta es tu estrategia de ataque en contra de ese conflicto. Simplemente no digas nada, no prediques, no sermones. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Porque tienes poder y tienes autoridad. ¡Woo! Miren la promesa de seguridad. Es una lucha, es un conflicto, es cuerpo a cuerpo, es intimidante. Pero Pablo dice,
Y luego de acabar todo vas a estar ¿qué? Firmes, no tengas temor. Esto es un tiempo. De acuerdo a cómo tú resistes. Digo pues, someteos pues a Dios, resistid al diablo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Entonces cuando yo oro en fe creyendo, en mi nombre echarán fuera demonios. Toda influencia. Se levanta el diablo en contra de mis hijos. Se levanta el diablo en contra de mi relación familiar. Se levanta el diablo en contra de mi familia. Se levanta el diablo en contra de mi país. Se levanta el diablo en contra de la iglesia. Se levanta el diablo en contra de los propósitos de la iglesia. Uno no entra en el plan del enemigo, en las tensiones del enemigo y en las maquinaciones del enemigo. No, uno discierne al enemigo. Uno entiende que es una influencia del enemigo. Y entonces uno comienza a usar la armadura de Dios. Uno comienza a usar la autoridad de Cristo. Uno comienza a usar el nombre del Señor y echa fuera la envidia, y echa fuera el rencor, y echa fuera la división, echa fuera todo lo que tú entiendes que Dios te está mostrando que es un ataque del enemigo, para que en el proceso, en el tiempo, en el momento, tú puedas experimentar que victoria. ¿Por qué razón? Porque nada, dígalo conmigo, nada me va a dañar. Nada me va a dañar. ¿Qué te está dañando hoy? ¿Habrá algo que te está dañando? Cuando tú salgas de este lugar y te armas de la autoridad del Señor, te armas con la fe del Señor, tú comienzas a declarar esa palabra en tu vida y en tus circunstancias y en tu momento, y decir, nada me va a dañar. Hoy termina esto. Amén. Cuando usas tu autoridad, verás bienestar. Cuando usas tu autoridad, verás bienestar. ¿Quién lo cree? Yo he venido para que tengan vida. Cristo dice, el diablo viene. Y eso se lo mencioné en un momento dado, pero no dije lo que Cristo dijo después de eso. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto no se refiere ahí a que, ay, estoy en el paraíso. Y en vez de caminar usted está flotando. No, hermano, no. Se refiere en que tú disciernes al enemigo porque él viene a matar, a robar y a destruir. Y eso, un pastor cuando yo era joven me decía, el diablo siempre va a hacer su trabajo. Así me decía, escúchalo bien, Irán, muchacho de 13 años, el diablo siempre va a hacer su trabajo. Pero no te preocupes, tú estás, así me decía, tú estás en el plan de Dios. Y el plan de Dios es mucho mejor y tiene efectividad en tu vida. Y les puedo decir, verdaderamente tenía razón. Tenía razón. Porque hemos tenido nuestra experiencia de vida desde que éramos muchachos, en donde el diablo, la carne, la influencia del mundo, las tentaciones estaban delante de nosotros 24/7. Pero yo sé que detrás de esta experiencia de vida, en mi caso, número uno, había una familia que oraba, intercedía y reprendía toda influencia del diablo que quiere descarrilar y destruir al muchacho, que el pastor está diciendo que Dios tiene un propósito con él y va a ser pastor también. Y mis padres supieron usar la autoridad. Y no fue fácil, porque es lucha. Las luchas, yo dije que Pablo estaba utilizando, estaba definiendo el término más cruel en guerra que hay. La lucha cuerpo a cuerpo. Pero ¿qué dice Cristo? Te he dado autoridad. Tienes potestad.
nada te va a hacer daño. Cuando usas autoridad, verás bienestar. ¿Amén? ¿Usted lo cree? Póngase en la posición de pies.